Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirada Legal. Vamos a hablar de un tema que cruza a muchísimas familias argentinas. Es el incumplimiento de pago de la cuota alimentaria. Es muy profundo y muy desigual. Aquel progenitor o progenitora que se está haciendo cargo de los hijos normalmente lo hace en soledad y se encuentra con esta limitación y este incumplimiento que lamentablemente en muchos casos termina en un reclamo judicial. Más allá de la situación económica del alimentante, lo que se ve muchas veces es una cuestión estructural. Incumple porque no quiere apegarse a un sistema, no quiere dar el brazo a torcer, por decirlo de algún modo, simplemente decide no pagar. Sin perjuicio de que el Código Civil establece que es una obligación jurídica de ambos progenitores la manutención de sus hijos, debemos también reconocer que es una obligación moral la manutención de los hijos en común. Nos encontramos en la práctica con que aquel que queda conviviendo con los hijos es el que normalmente carga, no solo con las cuestiones de crianza, sino también con el recorte importante que hay cuando el otro progenitor no aporta a esta manutención, ¿sí? La precarización de los hogares monoparentales es llamativo, estadísticamente demostrado, entonces estamos hablando de una realidad que va más allá de lo discursivo. Vamos a empezar por el principio. La cuota alimentaria no es solo alimento, tiene que ver con todos aquellos gastos que están vinculados con la crianza de los hijos, alimentación, salud, recreación, educación, entre otros gastos que están vinculados a los hijos. Y tal como ya mencionábamos, el Código Civil lo pone en cabeza de ambos progenitores en situación de paridad, teniendo en cuenta que a partir del 2015 se ha establecido que las tareas de cuidado son económicamente cuantificables. ¿Qué significa esto? Que se valoran como parte de la cuota alimentaria, ¿sí? Se entiende como un pago de cuota alimentaria en especies. Al poner en pie de igualdad a ambos progenitores en cuanto a la cuota alimentaria, lo que dice, bueno, mirá que aquel que ejerza las cuestiones de cuidado está haciendo un aporte a la cuota alimentaria, lo está haciendo en especies, pero lo está haciendo. Y eso se debe retribuir económicamente. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa si el alimentante no cumple? Bueno, si estamos en un proceso judicializado, podemos solicitar medidas de cumplimiento, como por ejemplo embargo de sueldo, embargos de cuentas bancarias, inhibiciones generales, embargo de bienes registrables, muebles, autos o de bienes muebles, y también se puede pedir, por ejemplo, que responda algún otro familiar, abuelos, tíos, hasta hay un fallo que es obligada la cónyuge del alimentante a abonar la cuota alimentaria de los hijos del cónyuge. Hay diversas medidas que se deben tomar teniendo en cuenta el caso en concreto y la situación económica del alimentante, justamente para ver cuál es la vía de escape para lograr el cumplimiento. Para lograr esto que se llama medidas combinatorias, es decir, las medidas que se pueden tomar para obligar a que esta persona pague con los alimentos que tiene la obligación de cumplir. Siempre estamos hablando de un proceso judicial. Lamentablemente no es un juicio rápido, es un juicio muchas veces hostil, en el que en muchos casos nos pasa, en el estudio incluso, las personas que reclaman por la cuota alimentaria en favor de sus hijos son tildadas de ex tóxicos, de personas que no superan la ruptura de la relación y entonces hacen este reclamo de cuota alimentaria. Y en este caso siempre tener presente que cuando hablamos de un reclamo de cuota alimentaria en favor de los hijos de común, estamos hablando de la defensa del derecho de los hijos en común, no de uno. Se trata de un problema estructural porque está estadísticamente probado que el 60% de los hogares monoparentales, es decir, en donde las mujeres están a cargo de esos hogares, no reciben el pago de la cuota alimentaria. Y es en función de eso que las mujeres deben tomar la decisión de afrontar un juicio largo, tedioso, emocionalmente desgastante, porque hasta que se llega a la efectivización de alguna de esas medidas que nombramos, hay que probar por distintas vías y eso lleva mucho tiempo, lo cual obviamente como consecuencia genera una mayor precarización y un mayor empobrecimiento mientras dura todo este camino hasta lograr el cumplimiento. Se habla mucho sobre la cuestión de lo que es el tipo de violencia económica. Un tipo de violencia económica que en el pago de la cuota alimentaria no solo se piensa en contra de la mujer, porque cuando hay un no pago de cuota alimentaria, no solo se está perjudicando económicamente a la mujer, que parte de los ingresos que podría dedicar a ahorro no lo puede hacer porque lo dedica a la crianza en soledad de sus hijos, sino que a su vez también es violencia en contra de los hijos, porque la precarización de la calidad de vida es la de los hijos. Nosotras, desde Mirada Legal, realizamos un acompañamiento jurídico y emocional de aquellas personas que deben atravesar un proceso para lograr que el alimentante cumpla con su obligación respecto de sus hijos. El juicio
Es una realidad que no va a ser de la noche a la mañana, que puede ser tedioso en cuanto a las emocionalidades que se ponen en juego. No es menos cierto que no hay que dejar pasar tiempo con los incumplimientos, porque ya de por sí, si el juicio lleva un tiempo, imagínense que si además venimos de que hace 6, 7 meses, un año, hace 3 años que nos separamos y no me pasa la cuota alimentaria. Bueno, esto no dejar pasar los incumplimientos, ya sea para pactar una cuota alimentaria, sí, porque verbalmente, porque muchas veces pasa que las partes verbalmente pactan, bueno, yo más o menos te voy a pasar tanto, y resulta que después eso no pasa, o porque se haya judicialmente fijado una cuota alimentaria, no quedarse en esto, bueno, la verdad es que sí, la sentencia salió, pero nunca me pagó. No, bueno, activar, ¿sí? Activar porque ya de por sí después vamos a tener los tiempos procesales. Aparte, en este caso, el no activar, el no denunciar los incumplimientos genera pérdida de derechos, porque estos derechos prescriben y hay un plazo para reclamarlos y demás. Por lo tanto, es muy importante hacer un seguimiento exhaustivo del mes a mes, que en nuestro caso en el estudio lo vamos llevando con cada uno de nuestros clientes. Necesitas contar con profesionales que se dediquen específicamente a estas cuestiones. Si les gustó este contenido, compártanlo, seguramente conocen a alguien que lo necesite y no se olviden de sumarse a nuestro canal de YouTube con información útil y clara. Nos vemos.